Buenas noches, mis queridos amigos, seguidores de Buenos 100%. El programa que usted todos los días, de lunes a viernes, a las 8 de la noche, a las 9, hora dominicana. Y si usted está en Japón, a las 10 de la madrugada. Si usted está en Inglaterra, a las 12 de la noche. Donde quiera que usted esté, lo único que hay es un cambio de horario. Usted puede buscar Buenos 100% a través de buenostv.net, nuestro canal Hermano Boreal, y por todas las redes usted corra la voz. Hoy tenemos un gran invitado, un gran amigo de muchos años, abogado, catedrático, político, padre de familia y excelente persona, que vamos a tratar hoy temas interesantísimos donde ustedes le van a seguir de una orientación increíble. Buenas y santas, bienvenido mi estimado y queridísimo de muchos tiempos. Gracias. Qué placer tenerte acá en Buenos 100%. Gracias, bueno, un placer que tú me hayas invitado. Siempre te sigo, siempre sigo tu producción y tu calidad de vida. Antes de entrar en detalle, quiero compartir algunas frases célebres, y como hoy tú tienes tanta gentileza de hablar de muchas cosas y se habla mucho de los juicios políticos, de los juicios del sistema legal, el sistema judicial nuestro, yo traigo aquí frases célebres de hace ya miles de años, porque si tú te acuerdas de Sófocles y Sócrates y Séneca, son personas de muchos años, ¿verdad? Dice aquí que el juicio, juzgar a un hombre, primero tiene que observar quiénes son sus amigos. ¿Eso tiene que ver con lo político? Puede ver. ¿Ciencia social? Eso es social. Séneca, juzga cada día aisladamente como si fuera una aislada vida. Quevedo, no se puede deprisa condenar la conducta de los demás. Lo que quieren juzgar y sentenciar han de ver primero si en su casa todo está bien. ¿Eh? Eso es cierto. Y por último, esto que quedó así de Sófocles. El sabio juzga del porvenir por lo pasado, y el juicio de los hombres, entendido, descubre las cosas claras, las oscuras, las pequeñas y las grandes, por la próxima remota y por la parcial la totalidad, siempre y cuando los jueces tengan total conocimiento de lo que van a conocer. Te dejo a ti, porque esta frase célebre todos ustedes la comparten con nosotros, y qué bueno tenerte aquí para que tú trates algunos temas interesantísimos que yo sé que tú tratas. Este público es tuyo para que tú inicies aquí lo que es Bueno 100%. Partiendo de lo que has leído, que es interesante, yo siempre he dicho, tanto en nuestro programa como en las aulas, que la peor tarea que tiene un ser humano en la tierra es juzgar. Ser juez no es fácil, porque comprometer criterios bajo la rama de la ciencia y al mismo tiempo recordar que es un sujeto, que es humano, que es persona, e irse a la cama ya a recrear su ambiente, sabiendo que hizo un trabajo de juzgar, de pasar una vara a una conducta humana, sabiéndose que él pudo haber infringido en esa propia conducta humana, no es fácil. No es fácil. Y todo lo que has leído de diferentes filósofos de la humanidad sitúan un punto importante, es que somos todos parte de la sociedad. De una manera u otra, tenemos que vernos, encontrarnos con ese modus social que obliga a hacer, no hacer. Por eso ustedes los afrancesados, como tú estudiaste esa cultura del derecho afrancesado, saben muy bien que ellos siempre decían laissez-passer, laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, para saber cuál es la simbiosis social que venía como contrapeso. Por eso es que cuando hay un paso de la codificación penal en nuestro país, directamente del Código Procesal Penal Dominicano, del trayecto del procedimiento criminal al procesal penal, se cambió la fisura de presunto culpable a presunto inocente. Entonces, que en la actividad del día a día hay jueces que salen de la escuela con todo el garantismo, pero que cuando van al tribunal, por la apreciación social y la carga social y tal vez hasta por el miedo, se le olvidan y vuelven a la íntima convicción. Entonces, todo esto que ha leído y que recogían los filósofos de la historia, tiene mucho que ver con quién yo soy, qué yo tengo, qué voy a juzgar, qué voy a dar y con qué vara me van a medir. Y desde ahí es que muchas personas se descomponen para saber si pueden tener madera para juzgar. Por eso yo siempre he dicho que es lo peor que hay en la sociedad, ser juzgador. Porque tú eres igual un humano como el que está juzgando. Y no es tan fácil. Ya. Y entonces, el sistema judicial dominicano nuestro en la actualidad, desde el ángulo
tuyo como un catedrático, un profesor, una persona que es excelente, con un buen background, ¿cómo tú ves paso a paso lo que es el sistema judicial actual dominicano, específicamente en el Código Procesal Penal y en el Código Penal? Mira, yo lo veo mal, no vamos bien. Y hay un gran divorcio entre la naturaleza del Código Penal Dominicano, que es un código afrancesado, es un código que en realidad a la altura de los tiempos ya es anquilosádico, y un Código Procesal Penal Criminal, que es un código moderno, vanguardista, garantista, asentado en los protocolos de garantías y de la dignidad de la persona, pero que no es afrancesado, es iberoamericano. Entonces, son dos mezclas que no se dan, y los jueces tratan de hacerlo mejor, pero quedan cortos. ¿Por qué? Porque en la Escuela de la Judicatura, o en la Escuela Nacional de la Judicatura, salen con una promoción de juzgado de paz. Entonces, estos jueces que salen promovidos para ser jueces en juzgado de paz, lo llevan inmediatamente como jueces interinos a primera instancia. ¿Dónde viene el divorcio? No han tenido la experiencia, no han sudado la toga como abogados, no han visto la realidad, no han ido a una cárcel, no han tenido clientela, no saben escuchar más allá de la realidad que está en la letra muerta, pero aparte de todo, bueno, es que tienen un exégesis de garantismo. Tú ves en los tribunales dos equidistantes, el juez muy garantista, el juez muy ortodoxo. Tú no ves un juez que se va a la realidad social. Entonces, el Código Procesal Penal que tenemos actual, que nació en el año 2002, hizo un vacation leyes para entrar en el 2004 y que fue modificado por la ley 1015 en el 2015, este código se basa en una realidad que es la dignidad de la persona, cuánto tú eres importante para los arraigos, para ver si viene el sistema de cárcel, y si no, vas al sistema de cárcel y desde la cárcel no se puede hacer arraigos. Hoy en día vemos, yo fui Ministerio Público y tú lo sabes, y hoy en día vemos que el Ministerio Público trabaja más por estadística que por una respuesta social. Entonces, no vamos bien, porque por un lado va el Ministerio Público, que ahora es activo, a diferencia del Código de Procedimiento Criminal, que era pasivo y el juez era el activo. Ahora el fiscal va activo por solamente llevando una estadística de cuántos casos tiene y cuántas prisiones preventivas ha conseguido. Pero los jueces, por miedo social, por presión social, se dejan llevar. Un ejemplo para toda la comunidad. En nuestro sistema hay una violación latente al principio de legalidad, recogido en el artículo 69.7 de la Constitución de la República y en el Código Procesal Penal Dominicano en el principio 7. ¿Cuál? Aquí tenemos sanciones y personas condenadas por feminicidios. El Código Penal no establece feminicidio en ninguna parte. Habla de homicidio, de parricidio y de infanticidio. Hasta crimen contra el presidente de la República, pero no habla de feminicidio. No lo habla. En un solo proyecto de ley, que era en la modificación del Código Penal, que el Tribunal Constitucional lo envió para atrás, hablaba del feminicidio y el auxilicidio, que es cuando dos personas de un mismo sexo tienen relación, cohabitada o con común frecuencia. Y eso se apartó. Entonces, en nuestro sistema no hay feminicidio. Más sin embargo, hay instrucciones en los distritos judiciales que sancionan, ponen medida de coerción, envían audiencia preliminar, hay jueces de fondo que dan condena, hay cárceles con condenas por feminicidio. Entonces, estamos viendo que no vamos bien, porque se está premiando lo que está mal. Pero entonces eso no es irregular. Es ilegal, inconstitucional. Inconstitucional, ilegal y es una aberración jurídica. ¿Tú entiendes que el Código Procesal Penal entonces es una fusión híbrida adaptada para beneficiar a los delincuentes? No, yo no lo diría así, porque por lo menos a mí me gusta. Yo estuve en los dos códigos, yo trabajé con el Código de Procedimiento Criminal muy someramente, y luego con el Código Procesal Penal Dominicano, que es el actual. Lo veo muy garantista, lo veo excelente, a diferencia de los afrancesados, que no lo ven interesante el código. Yo digo que donde hay que accidentar, donde hay que hacer el accidente es en el Código Penal, en los tipos penales. Los tipos penales son los que deben trabajarse, porque date cuenta, yo le hago una pregunta de rápido a cualquier persona, ¿cuál es la pena máxima en nuestro país?
30 años. 30 años, error. La pena Antes máxima era en nuestro país antes ahora eran mismo, 20. y ahora mismo hay una ley por fuera del código, oye, hasta ilegal. Hay una ley por fuera del código, que es la ley contra el terrorismo, que habla de 40 años. Para ampliar. Entonces eso no está dentro del código. Y ninguna ley, según la escalera, el escalafón de las fuentes del derecho, ninguna ley está por encima del código. ¿Me doy a entender? No, sí, así es. Entonces, si el Código Penal establece con las agravantes la pena máxima 30 años, ¿por qué hay una ley penal especial fuera del Código que te habla de 40 años? ¿Por qué no recoger y hacer un marcado tipo penal centrado, mesurado para la sociedad dominicana, que se entienda y que pueda ser llevado y que lleve un común acuerdo con la política de persecución que establece el Código Procesal Penal Dominicano, que es donde está el gran divorcio? Según se dice en la calle, dice que la protección a los criminales, a los delincuentes, está dentro del Código Procesal Penal, porque si tú matas a un delincuente, a ti te cae cárcel, pero si el delincuente te mata a ti, al meta suelto. ¿Qué tú puedes decirle a ese público sobre ese rumor que nosotros escuchamos en la calle? No, lo que sucede es lo siguiente, aquí en nuestro país, y es un problema de educación, pero es del abogado, es del abogado. En nuestro país, como bien es sabido, cualquier persona que le interese estudiar el derecho, lo estudia y cuando va a las prácticas, va a los tribunales, se llena de pasión cuando ve la oratoria penal, cuando ve la discusión penal. Más sin embargo, descuida algo que es muy importante. En el derecho penal no es que más hable alto, es el estudio. Y lo más fuerte que tiene el derecho penal es la teoría del delito, el dolo, la teoría del dolo. La teoría del dolo se subdivide a sí misma muy ampliamente, pero muy ampliamente. Déjame decirte que los mejores estudiantes de la Escuela del Ministerio Público y de la Judicatura y de Maestrías Independientes, los mejores, la nota más sobresaliente es un 80 o un 81, de tan fuerte que es la materia. Y esta interpretación del dolo no la aprende todo el mundo, no la aprende, incluyendo jueces, no la aprenden, no la saben digerir. Hay dolo culposo, dolo por inobservancia, hay dolo por accidente, y estos tipos de dolo dan una respuesta. ¿Qué sucede? Bueno, ¿qué sucede, querido amigo? Que los tribunales, los abogados vamos a llevar interpretación de respuestas en la verdad procesal, no en la verdad del día a día. Entonces, la verdad procesal se alimenta de pruebas. La legalidad de la prueba, que es un principio, establece que debe llevarse un proceso con una real sustentación probatoria, un fardo. Entonces, si el abogado no lleva un fardo a favor, porque luego que tú llevas la prueba, cuando pasa el tipo penal, cuando pasa el juicio de fondo, entra lo que es el principio de la comunidad de prueba. Lo que tú presentas y lo que yo presento es del proceso, no es tuyo ni es mío, ya es del proceso. Y lo que tú presentas me beneficia a mí, lo que yo presento te beneficia a ti. Entonces, ahí es donde está. Los abogados no alimentan el proceso en el viacrucis procedimental y dejan caer el espacio. Yo siempre recomiendo a los abogados, tanto en la firma como en otras peñas, que cuando hay espacio para escribir, hay que escribir, porque ese escrito se va a utilizar en su momento. Luego llega la etapa donde se requiere un escrito, una formalidad precisa, y no está. Eso se perdió un tiempo precioso. Entonces, no es que el sistema procesal penal, bajo el Código Procesal Penal, patrocine a los delincuentes o patrocine al que hizo lo malo. No, es que el abogado deja de ser técnico en su momento y desperdicia el espacio para poder recrear la verdad procesal. Es ahí. ¿A qué se debe entonces que esa frase que es común y excelente y corriente, que lo penal mantiene lo civil en estado? Así es una frase, y es una frase que tiene su natura. Como tú bien sabes, el derecho civil es el derecho común, es de donde nace todo el derecho. El derecho tiene una gama de estudios bien amplia. El derecho ordinario es el derecho civil y el derecho penal. El derecho civil, o mejor dicho, el derecho privado y el derecho público. El derecho privado se subdivide en derecho civil y comercial, derecho de la propiedad intelectual y derecho de las garantías económicas. Más sin embargo, el derecho público se subdivide en derecho penal, constitucional, procesal, criminal
Y hay una nueva ola que es el derecho tipo híbrido, como es el derecho del trabajo, el derecho electoral, el derecho agrario, porque son derechos que, si bien es cierto, la Constitución de la República como ley sustantiva obliga y manda a proteger, hay un refrán por ahí que dice que no hay cama para tanta gente y entra la iniciativa privada. Por eso tú ves que las empresas dan los empleos que el Estado no puede dar. Entonces, cuando hay una confrontación jurídica, van al tribunal y la empresa tiene que protegerse. Mas, sin embargo, la Constitución manda a que se le debe dar el derecho al trabajo a todas las personas. Es algo público, pero bajo la iniciativa privada. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el derecho civil, como derecho común, como derecho base y supletorio, porque si el derecho penal o el constitucional no te alimenta, el derecho civil te puede alimentar. ¿Qué es lo que sucede? Que el derecho civil es un derecho que persigue las indemnizaciones. Entonces tú no puedes reclamar tipo indemnizatorio cuando hay un proceso penal ya abierto, porque debe conocerse la suerte de lo penal para luego reclamar la indemnización. Eso en toda tutela. ¿Por qué? Porque como se ve en el sistema de comercio, la tutela procesal efectiva debe cuidarse. Debe primero darse el RIL del procedimiento y posterior hacer la exégesis del derecho. Entonces, si hay un proceso penal, debe llevarse a cabo, tener la sentencia con la cosa irrevocablemente juzgada y posterior introducir el reclamo en indemnización por la vía civil. Otra cosa, en los años anteriores, 15, 20 años atrás, yo observaba, y creo que te llegué a ver a ti en ese aspecto, que los fiscales estudiaban mucho los expedientes y chequeaban, y ahora yo no veo que tienen tiempo para nada. No lo ¿Y tienen. cómo tú ves esas partes entonces? Yo lo veo muy mal, porque el Código Procesal Penal Dominicano actual da un tiempo precioso para la investigación de los casos. Y en este tiempo el Ministerio Público no hace nada. ¿Por qué? Porque está en estadística. Está solamente llevando un proceso para una estadística. No se trabaja el caso como si se debiera trabajar, porque solamente quieren llevar un caso y otro caso y otro caso, y da la mala suerte que el caso de hoy mató el de ayer. Y el caso de mañana mata el de hoy. Entonces eso es dañino para Eso es dañino para el sistema, claro que sí. El Estado invierte mucho dinero, la sociedad invierte mucho dinero, o como son personas del erario público, cobran de nuestros impuestos. Entonces no se está haciendo ningún trabajo de tutela. La tutela judicial efectiva no se está llevando a cabo. ¿Y no será porque ganan poco dinero? No, ganan bien. ¿Tú crees? Ganan bien, sí, yo lo Y sé. disfrutan de vacaciones, Claro, disfrutan de todo. es obligatoria su vacaciones. En el sistema de la Procuraduría no se le viola ningún derecho y se le pagan sus viáticos, se le paga todo. Otra cosa, para que el público más o menos vaya, no es una escuela universitaria esta, pero es un asunto de orientación. Estoy en un examen. Se dice que lo laboral no es un derecho. ¿Qué tú opinas sobre eso? Hay muchas personas, especialmente esa discusión es entre los laboralistas y los penalistas, porque se dice y el derecho laboral es un derecho muy técnico, es el derecho más técnico en cuanto a su ejecución en los tribunales. Es un ABC, es muy recurrente, pero se establece que no hay que razonar, es una discusión de pasillos. Ahora, yo sí digo que sí, que el derecho laboral es un derecho, tiene una tutela, tiene un grito a proteger, que es el valor pro operati. Yo ejerzo mucho del derecho del trabajo, pero en nuestra oficina, con todo respeto, pues, representamos más a la clase empleadora. A los empresarios. A los empresarios más que a los empleados. Que a los empleados. Somos hijos de comerciantes y nos identificamos más con esa realidad. Pero es un derecho, es técnico, como te decía ahorita, es un derecho un tipo híbrido, porque si bien es cierto la Constitución de la República obliga a la protección del trabajo, cuando se está en los tribunales se ejerce a través del Código de Procedimiento Civil. Bueno, vamos a retornar en breve aquí en Bueno 100%, vamos a este breve cambio pequeño, porque esta persona que tenemos hoy es una persona con una orientación increíble, porque aparte de todo eso también él es comunicador, también él es un todólogo. Retornamos en breve aquí en Bueno 100% a través de buenotv.net, buenosradio.com, nuestro canal Hermano Boreal y todas las redes. Continúe para que vaya viendo grandes orientaciones que le van a ser de mucha utilidad.
Retornamos en breve.